Capítulo 1. La carta de Limehouse. Era principios de la primavera de 1892, una estación en la que Londres emerge del sombrío abrazo del invierno hacia una luminosidad tentativa, salpicada de humo. Las calles estaban resbaladizas por una fina lluvia que convertía las farolas de gas en halos vacilantes, y el olor a adoquines húmedos se mezclaba con el omnipresente humo de carbón que flotaba por Baker Street. Acababa de regresar de una visita vespertina a un paciente cuando me encontré subiendo de nuevo los familiares escalones del 221B, dejando mis botas tenues huellas en la alfombra. Sherlock Holmes estaba despierto, por supuesto. Podía ver el destello dorado de la chimenea a través del cristal esmerilado de la puerta de nuestra sala, y al entrar me recibió el inconfundible olor a tabaco negro intenso. Holmes, con sus largas extremidades plegadas como las de una gran ave rapaz, estaba sentado en el sillón junto al fuego. Sus penetrantes ojos grises, que en un instante podían parecer casi lánguidos y al siguiente penetrar con una fuerza sorprendente, me miraron con una leve sonrisa. «¿Estuvo usted con la señora Ellery de Harley Street?», comentó antes de que yo colgara mi abrigo. No pude evitar reírme, pues la precisión de su saludo era una pequeña pero siempre nueva maravilla. «Sí, lo sé», respondí. «Pero dime, por favor, ¿cómo lo supiste?» «La lluvia en tu puño izquierdo tiene una leve mancha de ácido fénico, algo que solo se ve en la consulta de un médico, y el barro en tu zapato derecho es de un tono característico del patio trasero de Harley Street. Es una curiosa arcilla gris que no se encuentra en ningún otro lugar del distrito. El resto se desprendió como si nada». Negué con la cabeza con admiración, como lo había hecho tantas veces. «Es asombroso», dije. «Es la simplicidad misma», replicó, aunque sus ojos brillaban con una discreta diversión. «Pero vamos, Watson, hay un asunto más urgente que sus visitas médicas. Se espera una visita a la intempestiva medianoche, y su llegada promete un problema bastante delicado». «¿Una visita a estas horas? ¿Estás bromeando?» Holmes señaló hacia la repisa de la chimenea, donde había un sobre el estante de mármol. Era curioso, de un papel barato y amarillento, pero sellado con una gruesa capa de cera negra. «El mensajero lo entregó hace menos de 20 minutos», dijo Holmes. «Lea en voz alta, por favor». Tomé la carta, notando de inmediato la aspereza del papel y el ligero aroma a cáñamo húmedo. La dirección estaba garabateada con una letra apresurada, casi frenética. «Al señor Sherlock Holmes, detective consultor, 221B Baker Street, Londres». La nota que contenía decía así: «Señor, se lo suplico por mi vida y mi reputación. Venga de inmediato o, si no puede, espéreme a medianoche. La sombra en la cerradura sabe más de lo que debería. Un amigo de Limehouse». Levanté la vista de la misiva, con la mente llena de preguntas. ¿Una sombra en la cerradura? ¿Holmes? ¿Qué diablura es esta? «Ese, mi querido Watson, es precisamente el asunto a resolver», respondió Holmes inclinándose hacia adelante para que la luz del fuego iluminara los ángulos agudos de su rostro. «Considere, si le parece, la peculiar fraseología. La sombra en el ojo de la cerradura. Una expresión poética para un asunto que promete peligro y urgencia. El escritor habla de vida y reputación, pero oculta nombre y sexo. La escritura, aunque tosca, muestra una mano experta, y la elección de la cera negra es poco común fuera de ciertas sociedades esotéricas o círculos marítimos. ¿Deduces entonces que nuestro misterioso amigo es...?» Holmes agitó la mano con impaciencia. «Paciencia, Watson. El reloj pronto traerá la respuesta a nuestra puerta». Confieso que sentí una extraña emoción, como me pasaba a menudo cuando el tono de Holmes anunciaba el preludio de un nuevo caso. La noche se hizo más densa,
y la llovizna del exterior se convirtió en un repiqueteo constante contra los cristales. La ciudad, más allá de Baker Street, bullía con el tráfico nocturno de taxis y la ocasional llamada apagada de un vendedor de periódicos que pregonaba la última edición. Apenas habían dado las 12 cuando llamaron a nuestra puerta con firmeza, casi desesperadamente. La señora Hudson, nuestra infatigable casera, estaba esperando el sonido, pues sin demora hizo subir a nuestra visitante. Entró una figura alta, envuelta en un grueso abrigo de marinero y con la capucha baja. La desconocida se detuvo, dejando caer la lluvia sobre nuestra alfombra, y luego se echó hacia atrás la capucha con un gesto que reveló a una mujer pálida y de rasgos afilados, de unos 25 años. Sus ojos, de un gris claro con un azul tormentoso, inspeccionaban la habitación con una serenidad que desmentía el leve temblor de sus manos enguantadas. —¿Es usted el señor Sherlock Holmes? —preguntó en voz baja pero firme. Holmes inclinó la cabeza. —Y usted, señora, supongo que es la amiga de Limehouse. Por favor, siéntese junto al fuego. El doctor Watson y yo estamos a su servicio. La mujer se quitó los guantes mojados con movimientos rápidos y nerviosos. —Me llamo señorita Eliza Rainsford —dijo—. Temo traerles un asunto tan secreto como peligroso. La vida de un hombre, quizás la mía, depende de su discreción. Holmes juntó los dedos bajo la barbilla. —Puede confiar plenamente en nosotros, señorita Rainsford. Díganos, ¿qué es esa sombra en el ojo de la cerradura de la que habla? Su mirada se dirigió hacia la puerta, como si la misma frase invocara una amenaza acechante. —Hace 3 noches —comenzó—, en casa de mi tío, el capitán Horace Rainsford, de los muelles de Limehouse, ocurrió algo de lo más singular y terrible. Pasaba por la puerta del estudio cuando lo oí gritar alarmado. Entré corriendo, pero lo encontré solo. Estaba de pie, mirando fijamente la cerradura del armario interior, un pequeño armario donde guarda ciertas cartas náuticas y documentos. Juró haber visto. Vaciló bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Un ojo humano observándolo a través de la cerradura, aunque el armario estaba cerrado y no podía haber ningún alma dentro. Los ojos de Holmes brillaron con interés, pero permaneció en silencio, permitiendo que su narración fluyera. A la mañana siguiente, continuó, encontraron a mi tío inconsciente en su escritorio. La llave del armario había desaparecido, pero la cerradura seguía intacta. Al despertar, solo dijo que había vislumbrado la sombra en la cerradura una vez más antes de perder el conocimiento. Desde esa noche, yo misma he oído movimientos extraños en las paredes, y anoche una figura oscura me siguió desde el muelle hasta mi puerta. No me atrevo a buscar a la policía, pues la posición de mi tío como armador y sus tratos con ciertos comerciantes del este lo hacen vulnerable al escándalo. Holmes se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de las farolas. Un ojo en un armario cerrado, murmuró. Una llave desaparecida. Huellas en la pared. Limehouse. Sí, el crisol mismo de Oriente y Occidente, del comercio honesto y el tráfico clandestino. Se giró bruscamente, con la mirada fija en la señorita Rainsford. Dígame, señora, ¿qué hay guardado en este armario que pueda invitar a semejante escrutinio nocturno? La señorita Rainsford palideció. El capitán Rainsford lleva registros de su negocio naviero y, según rumores, de ciertos objetos raros de Oriente. No puedo ser más claro, pues no sé qué es verdad y qué es pura ficción. Los labios de Holmes se curvaron en esa enigmática media sonrisa que para mí siempre representaba el despertar de su formidable intelecto. Watson, dijo en voz baja, tomaremos el primer tren a Limehouse mañana por la mañana. Este promete ser un caso donde la vista engaña y la cerradura habla más que la habitación. La señorita Rainsford exhaló como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Vendrá entonces, señor Holmes? En efecto, señora.
respondió Holmes. Y antes de que este asunto termine, me atrevo a decir que descubriremos con precisión qué es lo que proyecta una sombra en el ojo de la cerradura. El fuego crepitaba, proyectando largos rayos de luz sobre las paredes. Afuera, la lluvia susurraba secretos a la ciudad dormida, mientras que en nuestras habitaciones de Baker Street se desvelaba un nuevo misterio, uno que incluso yo, tras años documentando las hazañas de Holmes, presentía que pondría a prueba los límites de la inigualable capacidad de deducción de mi amigo. Capítulo 2. Humo sobre los muelles. Es una peculiaridad de esas mañanas que anuncian un caso importante que Holmes tiende a revelar una inusual viveza de humor. Lo he visto cuando los periódicos guardaban silencio y Baker Street permanecía inactiva bajo un manto de niebla, sumirse en la más profunda tristeza. Sin embargo, bastaba con que la más mínima idea de un enigma se filtrara por nuestra puerta para que el hombre se volviera al instante alerta, sardónico, casi alegre, como un halcón que se sacude la lluvia de las alas. Así fue al día siguiente, cuando me levanté y lo encontré con una bata de seda de bárbaro diseño persa, tocando una escala en su violín con una delicadeza que, de haber seguido ese camino, le habría dado fama de músico. Nuestro desayuno humeaba en una bandeja cerca de la chimenea. Holmes, con el aire ausente de quien come solo para el mantenimiento de la máquina, había tomado café y una sola tostada. Todavía estaba jugando cuando llamaron tímidamente a la puerta de la sala. Apareció la señora Hudson, con las manos enrojecidas cruzadas y el rostro sereno, con la gravedad propia de un embajador. «Una nota para usted, señor, dejada por un muchacho con una gorra de lona», dijo. Holmes se detuvo a mitad de la frase. Dejó el violín y tomó la misiva con dedos elegantes como los de un pianista, pero manchados en las puntas por sus incesantes experimentos químicos. «Alquitrán en la gorra, hollín en la manga y sal en las botas», le comentó alegremente a nuestra casera. «Gracias, señora». Hudson. Eso es todo. Cuando ella se fue, levanté una ceja. «¿No has visto al niño?», protesté. «No, pero sí», dijo Holmes partiendo la oblea. «Y la señora Hudson lleva sus observaciones tan claramente en su cuerpo como un soldado uniformado sus medallas». Se sacudió una mancha de la manga mientras hablaba. Una mota negra y brillante que el cubo del carbón no habría podido dejar a estas horas. Hay una humedad salobre sobre la alfombra donde él estaba. Por lo tanto, un mensajero del río echó un vistazo al contenido entrecerrando los ojos. «De la señorita Rainsford. El tío ha mejorado. Le espero al mediodía. Por favor, pase por Upper Dunstan Street. Tenga cuidado, me vigilan». «Observado», exclamé. Holmes se encogió de hombros levemente. «Iremos por Marylebone para evitar la escolta. Pero antes de exponernos al viento del este y al East End, Watson, permítame un pequeño recreo matutino». Me indicó que me acercara a la mesa del desayuno, y luego se acercó a la alfombra junto a la chimenea donde, la noche anterior, se había secado la capa húmeda de la señorita Rainsford. Sacó un vasito de su litera, se arrodilló y, con esa singular mezcla de lo científico y lo teatral que le era propia, comenzó a examinar el pelo de la tela. «¿Ves aquí?», dijo. «El sedimento grisáceo endurecido en las fibras. No es lodo común del Támesis, es arcilla mezclada con polvo de carbón, con un olor a furfural apenas perceptible, lo que sugiere la proximidad de una fábrica de gas. El grano es fino y se descascara al presionarlo. También hay una arenilla rojiza, óxido de hierro. Cuenca de Limehouse, muelle este, cerca de las fundiciones de hierro. Además, este hilo, seda negra, trenzada al estilo Cantón. La señorita Rainsford nos contó la verdad sobre su vecindario, al menos, y quizás sobre sus temores».
Me incliné sobre la capa con la curiosidad que sus métodos nunca dejaban de despertar en mí, pero antes de que pudiera hablar, él había saltado de nuevo, riendo suavemente. «Vamos, querido amigo. No quiero hacer esperar al capitán Rainsford. Un paseo rápido hasta la estación te pondrá las mejillas coloradas». En menos de una hora estábamos sentados en un coche de punto ruidoso, con los paneles manchados por la lluvia de la noche anterior, mientras Londres se extendía ante nosotros en un panorama cada vez más sombrío. Plazas elegantes daban paso a calles más transitadas y de ahí a calles donde el humo mismo parecía más sórdido y donde al acercarnos a los muelles se respiraba un aire extranjero, tan palpable como el olor a especias que salía de la puerta de un almacén. Hoy el río era una cinta de acero bajo un cielo sombrío. En los muelles las grúas se movían como pájaros de cuello largo, y los hombres que gritaban creaban un extraño contrapunto al triste ulular de la sirena de un barco de vapor. Holmes permaneció en silencio, su delgado perfil pegado a la ventanilla del carruaje, con los largos dedos juntos y los ojos entornados. Había aprendido que en tales trances podía razonar con asombrosa rapidez. Sin embargo, a medida que los adoquines sacudían nuestras ruedas y el olor a alquitrán y sal se intensificaba, se despertó con un rápido movimiento de impaciencia. «Observe, Watson», dijo mientras cruzábamos un estrecho puente sobre una ensenada de aguas tranquilas, «cómo Londres, esa boca insaciable, devora a todas las naciones y comercia con ellas para obtener su riqueza. Ve allí. Teca de Pegu, alfombras persas y el satén amarillo de los telares chinos. Soy tan aficionado al Támesis como cualquiera. Sin embargo, confieso que engendra más vicios ocultos que cualquier otra milla de agua del mundo». Finalmente descendimos cerca de Upper Dunstan Street, una callejuela más ruinosa de lo que su nombre indicaba, donde las fachadas de ladrillo se inclinaban como conspiradores y las alcantarillas arrastraban sus secretas mareas de basura. La señorita Rainsford nos esperaba en la puerta de una casa respetable pero desgastada por el tiempo, con placa de latón y aldaba. Su actitud, aunque serena, delataba la tensión de una vigilia mantenida desde el amanecer. «Mi tío está dentro», dijo tras un breve saludo. «Está muy recuperado y les ruega que no se ofendan por su brusquedad. No es un hombre que dependa fácilmente de los demás». La boca de Holmes se torció. «A pocos capitanes les gusta entregar el timón, señorita Rainsford. Por favor, guíenos hasta él». Descubrimos que el capitán Horace Rainsford era un hombre de la vieja escuela, ancho de hombros, piel cobriza, barba grisácea y ojos que habían conocido soles ecuatoriales y tempestades del norte. Se levantó de su escritorio con la prudencia de un marinero e hizo una breve reverencia, con las líneas de mando hendidas en su frente. «Sister Holmes, Dr. Watson, mi sobrina insiste en que debo recibirlos. No finjo que me guste, pero no seré el tonto que se queda con la boca abierta mientras el barco hace agua. ¿Han oído el relato de Eliza?» «En resumen», dijo Holmes con esa mezcla de deferencia y serena maestría que tranquilizaba incluso a los hombres más orgullosos. «Si nos lo permite, capitán, primero revisaremos el gabinete en cuestión, sin prejuicios y sin más molestias de las necesarias». Rainsford gruñó su asentimiento y se hizo a un lado. La habitación en sí era lo que uno esperaría de un capitán mercante adinerado: cartas náuticas en tubos, un cronómetro de evidente valor, un estante donde celadones chinos se codeaban con peltre inglés en una curiosa tregua. Pero fue el armario contra la pared del fondo lo que atrajo la atención de Holmes como un imán atrae al hierro. Era de roble oscuro, elegante pero sólido, con un escudo de latón y una cerradura con forma de ventana ojival gótica. «La cerradura ha tenido uso», dijo Holmes agachándose. «El latón está pulido a mano, pero fíjese en el tenue óvalo sobre la cerradura, donde el brillo está apagado». Me miró. «¿Le he contado alguna vez, Watson, del joven oficinista que aprendió las costumbres de su amo por el deslustre de un escritorio?»
Una vez me hiciste estremecer ante la respetable profesión de la contabilidad, respondí. Se rió entre dientes y sacó del bolsillo una pequeña lupa. Sus manos largas y nerviosas se movían con la tierna seguridad de un cirujano. Olfateó. Sí, de verdad olfateó. La placa de la cerradura, con las fosas nasales dilatadas como las de un sabueso tras un rastro. Parafina, murmuró. Quemada, pero no derramada. Y aquí una mancha apenas creciente, negra como el humo. Por favor, capitán, ¿anoche o antenoche puso una vela o una lámpara en esta cerradura? Rainsford arqueó las cejas. Sí. Para ser franco, señor Holmes, la idea me pareció un remedio casero. Si alguien me observaba, una luz repentina podría deslumbrarlo. Fui un tonto. No había nada que ver. La mirada de Holmes se dirigió de la cerradura al marco de la pared donde el armario se alzaba cómodamente entre dos estanterías. Con un delicado dedo índice, trazó una línea vertical en la pintura, apenas visible a menos que la luz la incidiera oblicuamente. No dijo nada, pero la fugaz profundización de las comisuras de su boca me indicó que algún ábaco interno había encajado una cuenta. Watson, dijo, su cuaderno. Por favor, anote lo siguiente. Rastro de humo negro, olor a parafina, línea de abrasión en la pintura, dirección de arriba a abajo, distancia del suelo, 90 centímetros. Lo necesitaré enseguida. Luego, dirigiéndose al capitán, ha dicho que oyó movimientos dentro de la pared. No dije la pared, replicó Rainsford. Puede que Elisa lo supusiera. Oí, maldita sea, un leve forcejeo, como si fuera una rata que hubiera aprendido a caminar sobre terciopelo. Los ojos de Holmes brillaron. Las ratas son unos canallas honestos, capitán. No escriben cartas con letra culta. Se giró, observando la habitación. Dígame, ¿qué papeles se guardaban en este armario? Manifiestos de embarque, conocimientos de embarque y algunas nimiedades personales. El viejo marinero apretó la mandíbula con obstinación. Soy coleccionista de curiosidades, señor Holmes. He cruzado el mar amarillo más veces que usted Oxford Street. He pagado buen dinero por ciertas rarezas. Holmes inclinó la cabeza como si el tema solo le interesara como catálogo académico. Y después de su susto, descubrió que faltaba la llave. Se fue, dijo Rainsford con dureza. No he perdido una llave en 40 años. Holmes no dijo nada al respecto. Su lente se movió de nuevo, esta vez hacia la alfombra al pie del armario. Separó el montón con el borde de una tarjeta de visita y sacó algo tan diminuto que al principio no pude distinguirlo. Un destello, no más grande que la cabeza de un alfiler, que colocó en su uña y luego sobre la parte blanca de un trozo de papel. Lo estudió, se lo llevó a los labios y, si el lector me perdona el detalle, lo rozó ligeramente con la punta de la lengua. «Goma laca», dijo en voz baja, y «ja», un toque de alcanfor, curioso. No pude contenerme. ¿Qué se puede deducir de una partícula tan diminuta? Solo que las pequeñas cosas de la vida son las que más lloran, querido amigo. Miró a la señorita Rainsford, que lo observaba con las manos juntas. Nos habló, señora, de una figura que la siguió anoche. Ella asintió, y la sombra del temor regresó a sus hermosos ojos. Un hombre de mediana estatura con abrigo oscuro. Caminaba como un marinero. Mi tío tiene el mismo estilo, pero cuando me giré para abordarlo cerca de la esquina de Pennyfields, había desaparecido como si la niebla se lo hubiera tragado. Holmes se tocó la solapa de su bata persa. Aún no la había cambiado por un abrigo adecuado, y su grotesco bordado parecía extrañamente apropiado entre la cerámica oriental. Y luego miró hacia la ventana. Los cristales daban a un patio estrecho donde un barril de agua vacío reflejaba el cielo como un ojo muerto. «Capitán», dijo, «¿cierra usted este estudio cuando se jubile?» «Por regla general». «¿Y la casa?
¿Quién tiene llaves? Yo, Eliza. La criada Prudence tiene uno para la puerta trasera. También hay una señora de la limpieza por la mañana, pero son gente honesta. Mi experiencia con la honestidad, respondió Holmes secamente, es que es común encontrarla en quienes aún no han sido tentados. Por favor, llame a su doncella. Prudence resultó ser una joven corpulenta, de mandíbula cuadrada, con un delantal impecable y un aire de virtud ofendida. Las preguntas de Holmes, formuladas con un tono de interés benévolo, le permitieron descubrir sin demora que llevaba 3 años con los Rainsford, que cerraba con llave todas las noches, que la criada era una viuda de apellido Good, y que la puerta trasera tenía un pestillo defectuoso, que el amo nunca dejaba que el carpintero arreglara debido a sus ahorros. La economía, observó Holmes cuando ella se retiró, es a menudo la escalera de atrás por la que sube un ladrón. Se acercó a la ventana, la abrió y, con mi ayuda, levantó la hoja. Entró una corriente de aire, trayendo el acre perfume del río. A Holmes le temblaron las fosas nasales. Alquitrán, cuerda y sí, humo de opio. Limehouse se declara a sí mismo. Rainsford se puso rígido. Tenemos vecinos respetables. Vicios respetables, corrigió Holmes con una leve reverencia. Se inclinó un poco, estirando el cuello para examinar el ladrillo. Al retirarse, tenía una mancha de mortero en el puño y una luz más intensa en los ojos. Watson, otra vez el lápiz. Registro. Umbral exterior polvoriento, intacto. Umbral interior con una leve mancha en la esquina derecha. Mortero desprendido en la tercera hilada, debajo del pestillo. Obedecí, y la lista de nimiedades se alargó como la cuenta de un avaro. Holmes se paseó una vez por la habitación, con el paso rápido y ágil que para mí siempre indicaba el orden de las impresiones. Cuando se detuvo, estaba de nuevo frente al gabinete. Giró el pomo, aunque la puerta estaba cerrada, por supuesto, y pegó la oreja a la madera. Entonces, de repente, se rió. Capitán, dijo, me hará un favor en 2 aspectos. Primero, envía a su hombre a buscar, a cualquier cerrajero común en un radio de 400 metros. Segundo, permítanos al Dr. Watson y a mí examinar el resto de la casa, especialmente el pasillo detrás de este muro. «¿El pasaje?», gritó Rainsford, genuinamente desconcertado. «No hay ninguno. Siempre hay un pasaje», respondió Holmes más para sí mismo que para nosotros. «Si no es de ladrillo, entonces es de ruido. Si no es de ruido, entonces es de luz». Sacó su reloj. «Tenemos un poco de tiempo antes de que llegue su cerrajero y me gustaría aprovecharlo». La señorita Rainsford nos guió con una lámpara por un pasillo estrecho que olía a cera de abejas y humedad de río. Las preguntas de Holmes fueron breves y contadas. ¿Quién había ocupado las habitaciones contiguas? ¿Dónde dormían los sirvientes? ¿A dónde conducía la escalera trasera? Examinó los umbrales, miró las bisagras, tocó la pintura con el dorso de la mano para detectar corrientes de aire. En una ocasión se agachó de repente y levantó un hilo del suelo, un cabello negro y brillante, que pellizcó y se guardó en el bolsillo sin decir palabra. Cuando regresamos al estudio, un hombre bajito y patizambo, con una bolsa de herramientas, ya nos esperaba, gorra en mano y una sonrisa profesional en el rostro. Holmes lo recibió con gran entusiasmo. «¿Señor Flanders? Genial. ¿Puede abrir esta cerradura? No forzarla, por favor. Necesito los cerrojos intactos». Flanders se dedicó a su trabajo con orgullo de artesano. Las pequeñas ganzúas chasquearon y susurraron. Se oyó un leve suspiro metálico. La cerradura cedió. Holmes retrocedió para permitirle al capitán Rainsford el honor de abrir su propio armario. El viejo marinero así lo hizo, con la mandíbula apretada. Dentro, sobre estantes, yacían fajos de papeles atados con cinta adhesiva. Una pequeña caja de ébano con un dragón de nácar en la tapa. Varias piezas de marfil talladas
y un frasco bajo y vidriado sellado con cera. «Intacto», pronunció Rainsford. Holmes no confirmó ni negó de inmediato. En cambio, tomó la caja de ébano, la giró y la volvió a dejar. Su atención, como la mía ahora, se centró en la cerradura interior. Estaba equipada con la corredera habitual, un pequeño ojo giratorio de latón que cubría la abertura, pero la corredera presentaba en el borde una curiosa magulladura, como si en algún punto se hubiera insertado un fino instrumento para abrirla desde fuera. «Watson», dijo Holmes en voz baja, «¿ha visto a un gato buscar un juguete debajo de una puerta?» Los hombres hacen lo mismo. Sacó su lente una vez más, examinó el borde interior y se permitió una suave exclamación. Luego, con deliberado cuidado, cerró el armario y giró la llave que Flanders había dejado cortésmente en la cerradura. «Capitán», dijo, «me hará un favor de confianza. Deje este armario como está. No meta nada ni saque nada. Esta noche, si no me equivoco, la sombra que tanto lo alarma se presentará de nuevo». Rainsford se quedó mirando. «¿Recomiendas no hacer nada?» «Les aconsejo que se preparen», respondió Holmes, y había algo en su tono que hizo que incluso el marinero brusco se detuviera. «Watson y yo idearemos un pequeño arreglo que, espero, no desfigurará sus pertenencias. Me gustaría que me permitieran sentarme en esta habitación después del anochecer, con la lámpara puesta, la puerta entreabierta y un poco de paciencia. Si hay alguien que mire por el ojo de la cerradura, propongo que vea precisamente lo que queremos que vea». La señorita Rainsford se había acercado. Contuvo el aliento. Entonces, creo, dijo Holmes, que su cerradura ha sido manipulada para mentir como cualquier otro testigo, adoctrinado por un abogado. Enseñémosle a hablar. Finalmente se quitó el sombrero y se arrebujó en el abrigo. El día se había oscurecido, como si Londres hubiera ensombrecido su frente. En el umbral se detuvo, y la vieja luz burlona bailó un instante en sus ojos. «Una cosa más, capitán», añadió con indiferencia, como si fuera una ocurrencia de último momento. «Si esta tarde ve a un caballero de mediana estatura, con porte marinero y una pequeña cicatriz bajo la oreja izquierda, tenga la amabilidad de ofrecerle su hospitalidad. Watson, estoy seguro de que observó la marca en el guante de la señorita Rainsford, sal endurecida pero no alquitrán, donde un hombre le tomó la mano para sujetarla en un bordillo. El tipo es atento. Sería descortés no corresponderle». Rainsford maldijo en voz baja. «Por Dios, señor Holmes, si hay una rata en mis paredes, la sacaré con humo». «Le ruego que no haga nada por el estilo», respondió Holmes con serenidad. «El humo ofende la vista». Miró una vez significativamente el modesto óvalo de latón sobre la cerradura. «Prefiero las sombras». Nos despedimos entonces, prometiendo regresar antes del anochecer. Al adentrarnos de nuevo en el aire frío y con olor a alquitrán de Upper Dunstan Street, me aventuré a protestar. «Holmes, juegas con peligros que no hemos medido. No me has dicho qué viste dentro de ese gabinete para hacerte sonreír». «Mi querido Watson», dijo uniendo su brazo al mío y guiándome hacia la calle principal, «si tuviera que explicarlo todo de una vez, ¿dónde estaría el sabor? Contentémonos por ahora con saber que una llave puede ser robada sin que entre una mano en la habitación, que un ojo puede aparecer donde nadie está, y que algo más pequeño que un ratón y más traicionero que un espejo puede proyectar una sombra. Esta noche le preguntaremos a la cerradura su catecismo, y si responde con la verdad, sabré de quién es la voz que la ha inspirado». Paró un coche con su bastón. Subimos a él, y mientras el caballo avanzaba traqueteando hacia un gris mediodía, confieso que sentí esa mezcla de inquietud y euforia que tan a menudo había sido mi porción al comienzo de las aventuras más singulares de Holmes. Capítulo 3. La vigilia en el estudio del capitán. El día se desvaneció en un silencio melancólico,
como si la propia ciudad conspirara para aumentar la tensión de las horas que se avecinaban. Al caer la tarde, el cielo había adquirido el color del peltre, y el aire sobre Limehouse Basin traía un frío húmedo que se colaba a través del pelaje y los huesos. Holmes y yo habíamos cenado con moderación en un asador de Pennyfields, un antro angosto que apestaba a sebo caliente y pescado frito, donde mi compañero jugueteaba con una chuleta solitaria y, en cambio, consumía un torrente de café solo. Su silencio no era el silencio de la melancolía, sino más bien el de ese cálculo interno mediante el cual su mente, como una vasta máquina oculta, preparaba sus pruebas. Cuando por fin habló, lo hizo con la brusquedad de quien ha recorrido un largo camino interior. «Watson», dijo dejando su taza, «nuestro adversario, si es que lo hay, es un artista de la sutileza. Esta noche veremos si su arte se extiende a la valentía de la actuación. ¿Crees que volverá?», pregunté. «Me decepcionaría enormemente si no lo hiciera», respondió Holmes. «Un artesano que se ha atrevido a jugar con las sombras no abandonará su escenario antes del acto final. Pero recuerden esto. El truco no está en mirar por el ojo de la cerradura, sino en mostrarle precisamente lo que quiere ver. Confieso que no comprendí del todo su significado, pero había aprendido que presionarlo para que diera explicaciones prematuras solo provocaba una sonrisa críptica. Pagamos la cuenta y una llovizna nos acompañó de vuelta por los sinuosos callejones hasta la casa del capitán Rainsford. Las farolas del muelle brillaban tenues y amarillas en la creciente niebla. El ronco grito de un vapor en el Támesis sonaba como una bocina distante y melancólica. Londres en esos momentos parecía una ciudad de ojos ocultos. La señorita Rainsford nos abrió con un gesto silencioso. Había corrido las cortinas y encendido solo una lámpara en el recibidor, de modo que la casa permanecía en una penumbra de sombras parpadeantes. Su rostro estaba pálido, pero resuelto. «Mi tío se ha retirado temprano a su habitación», susurró. «Les pide que hagan lo que les parezca oportuno». Holmes inclinó la cabeza con gravedad. «Entonces, nos pondremos en marcha de inmediato». El estudio estaba como lo habíamos dejado, salvo que el fuego ardía menos, proyectando largas lenguas rojas sobre los paneles de roble. Holmes examinó la habitación con ojo experto. De su bolsillo sacó un pequeño rollo de cordón de seda negra y un curioso espejito, no más grande que una libra esterlina. «Un experimento insignificante», murmuró, y se puso manos a la obra. Con la destreza de un cirujano, ató la cuerda por el interior de la puerta a la altura de la rodilla, ocultando los nudos entre los pliegues de las pesadas cortinas. Colocó el espejo sobre la alfombra, justo debajo de la cerradura del armario, inclinándolo para que cualquier luz que incidiese desde fuera se proyectara en un haz estrecho hacia la pared del fondo. «¿Propones deslumbrar a nuestro visitante?», me aventuré a preguntar. Holmes sonrió levemente. «Al contrario, me propongo observarlo sin que se dé cuenta. El ojo de una cerradura es una abertura de doble filo. Mi querido Watson, si bien deja pasar el ojo, lo delata. Si nuestra sombra regresa la luz de su linterna o incluso el destello de una farola en su córnea, será captada por mi pequeño centinela. Lo reconoceremos antes de que él nos reconozca a nosotros». Me senté en el sillón frente al armario, con el revólver discretamente en el bolsillo, mientras Holmes, con su figura alargada, serena e inmóvil, escogía el rincón oscuro cerca de la ventana. Los minutos transcurrían lentamente. Afuera, el coro nocturno de la ciudad, remos lejanos, un grito de borracho, el traqueteo apagado de una carreta, subía y bajaba como la respiración de una gran bestia dormida. Dentro, el único sonido era el ocasional hundimiento de las vigas de la casa. Cada crujido, una pequeña provocación para los nervios. Pasó una hora. El fuego se apagó. La lámpara del escritorio titilaba y silbaba.
Mis párpados empezaban a cerrarse cuando un sonido repentino, casi imperceptible, me despertó por completo. Un roce de cuero contra madera, tan tenue como el ala de una polilla. La figura de Holmes en las sombras se tensó, aunque no dio señales de ello. Se oyó un segundo sonido, el clic apenas audible de la puerta trasera, seguido del crujido cauteloso del sendero del jardín. Luego, un silencio tan profundo que el tic-tac del cronómetro del capitán parecía un auténtico martillazo. Contuve la respiración. Un tenue destello apareció en la cerradura del armario. Por un instante brilló como el ojo de una criatura nocturna. Brillante, inquisitivo, inhumanamente quieto. En ese mismo instante, el pequeño espejo sobre la alfombra captó esa luz y la proyectó como una estrecha lanza contra la pared del fondo. La trampa de Holmes había saltado. Se movió con la cautela de una pantera. En 2 zancadas silenciosas llegó a la puerta. En un instante, la habitación se llenó de una acción repentina. El susurro de las cortinas, el agudo silbido de una cerilla y la voz de Holmes, fría y autoritaria. «Pase, señor, por favor». Ya pasó la hora de escuchar a escondidas. Una figura irrumpió por la puerta entreabierta, sobresaltada por las palabras de Holmes. El intruso era de mediana estatura, vestía una chaqueta oscura de marinero y llevaba la gorra calada. Por un instante pareció dudar entre la huida y la confrontación. Luego, con una maldición, giró bruscamente hacia el pasillo. Holmes fue más rápido. Agarró la cuerda negra que había tendido a lo largo de la puerta y tiró de ella con fuerza. Las piernas del hombre se atascaron y cayó pesadamente, con la gorra volando de su cabeza. Antes de que pudiera ponerse de pie, yo estaba sobre él, con mi revólver apuntado. «¡Ni un movimiento!», ordenó Holmes. El desconocido yacía jadeante, con el rostro medio vuelto hacia la lámpara. Vi el brillo de una fina cicatriz que le recorría el lóbulo de la oreja izquierda hasta la comisura de la mandíbula, una marca inconfundible incluso a la tenue luz. La señorita Rainsford, que había seguido el alboroto hasta el umbral, lanzó un grito apagado. «Es él», susurró. «El hombre que me siguió anoche». Holmes observó al cautivo con una mirada fría y firme como la punta de un estoque. «¿Su nombre, señor?». El hombre frunció el ceño, pero se mordió la lengua. Holmes se acercó más, escrutando con su mirada penetrante el rostro curtido. «Un estibador por los cayos de las palmas, un marinero por la brea del pelo. Recientemente en Singapur, si el tatuaje de su muñeca dice la verdad». «Pero, ¿qué le lleva a mirar por las cerraduras de Limehouse y por qué este singular interés en el gabinete del capitán Rainsford? Responda, o la policía sacará sus propias conclusiones». El hombre soltó un juramento y giró la cara. Holmes se enderezó con expresión indescifrable. «Muy bien. Dejaremos que la ley le suelte la lengua. Watson, si tiene la amabilidad de acompañar a nuestro amigo, iré a buscar al capitán Rainsford». Cubrí al hombre con mi revólver mientras Holmes desaparecía en el pasillo. El prisionero se removió inquieto, respirando entrecortadamente. Había en sus ojos una mirada salvaje y atormentada que denotaba algo más que simple bravuconería criminal. Desesperación, incluso miedo. Holmes regresó momentos después con el capitán, cuyo rostro áspero se ensombreció al ver al intruso. «¡Por Dios!», exclamó. «Jago, perro traicionero». El marinero hizo una mueca, pero no habló. «¿Conoce a este hombre?», preguntó Holmes. «Sí, Jago Phipps. Sirvió bajo mi mando a bordo del Caledonia durante 3 años. Lo despedí en Singapur tras una pelea por opio. Lo encontré traficando a mis espaldas. ¿Qué diablura te trae por aquí, Jago?». Pero el hombre permaneció mudo, con la mandíbula apretada como el hierro. Holmes lo miró con esa peculiar mezcla de ironía y compasión que yo había llegado a reconocer como el preludio de un golpe decisivo. «Capitán», dijo,
Su antiguo compañero se ha arriesgado a ser arrestado y algo peor por mirar por el ojo de su cerradura. Sin embargo, no se ha llevado nada, ni ha roto nada. Solo hay una explicación. Lo que busca no está dentro del armario, sino detrás de él. Ante estas palabras, el marinero se sobresaltó, y el primer destello de emoción cruzó su rostro curtido por el clima. Los ojos de Holmes brillaron. «Ah, el pez se mueve en la red. Watson, ayúdame a separar el armario de la pared». Juntos desplazamos el pesado trozo de roble, dejando al descubierto el yeso desnudo que había detrás. Holmes se arrodilló, con la lupa en la mano, y trazó la abrasión vertical que había notado esa mañana. Con un rápido movimiento de su cortaplumas, aflojó un panel no más ancho que la palma de una mano. Este se desprendió para revelar un hueco estrecho, negro y profundo. De esa cavidad, Holmes sacó un pequeño paquete envuelto en seda engrasada. Le dio la vuelta y lo colocó sobre el escritorio sin decir palabra. El capitán Rainsford abrió mucho los ojos. «Por Dios, el cuaderno de bitácora de mi hermano. Perdido hace 20 años. ¿Cómo es que...?» Pero Holmes, que había cortado la seda de un solo golpe, levantó la tapa del cuaderno de bitácora y sacó, no páginas de un registro de marinero, sino un delgado fajo de papeles cubiertos con una escritura de caracteres chinos. La señorita Rainsford jadeó. El marinero Diego lanzó un grito ahogado. Holmes levantó la vista, y en sus ojos vi tanto el triunfo como la promesa de un misterio aún mayor. «Caballeros», dijo en voz baja, «nuestra sombra en la cerradura buscaba algo más que una mirada. Buscaba estos papeles, y si no me equivoco, su significado nos llevará a aguas mucho más oscuras que el Támesis a medianoche». Capítulo 4. El código en tinta celadón. El descubrimiento de los papeles envueltos en seda trajo un cambio palpable a la atmósfera del estudio del capitán. Incluso las brasas moribundas de la chimenea parecían brillar con un tono más ominoso, y el suave gemido del viento del río a través de la chimenea se convirtió en un susurro siniestro. La señorita Rainsford, con las manos firmemente entrelazadas ante sí, miró a Holmes y a su tío con una aprensión que reflejaba la mía. Holmes permaneció de pie, sosteniendo ligeramente entre sus largos dedos los papeles escritos en chino como si no fueran más que una edición matutina de Los Tiempos. Su rostro no delataba más excitación que la que hubiera podido mostrar en presencia de una factura comercial común. Sin embargo, yo, que lo había observado en muchas crisis, sabía que esa misma calma delataba la más aguda concentración. El capitán Rainsford se controlaba menos. «¡Por todos los cielos!», gruñó con el rostro enrojecido por el sol. «Esas eran las pertenencias de mi hermano Edmund. Desapareció hace 20 años en la costa de Formosa. Creí que el diario se había perdido con él». Holmes pasó las páginas con delicadeza. «Este, capitán, no es un diario cualquiera. Observe la tinta, verde pálido, como destilada de celadón, una preparación popular en los puertos de Cantón. Los caracteres, aunque superficialmente chinos, están dispuestos de una manera incompatible con la escritura clásica. Hay un patrón, pero no de lenguaje. Es un código. Diego Phipps, nuestro cautivo, soltó un bufido burlón. Se sentó en una silla ante mi insistencia, con las muñecas atadas con la misma cuerda que Holmes había usado para su trampa. La cicatriz de su mandíbula reflejó la luz de la lámpara como un rayo blanco. «¿Es un código?», murmuró. «Entonces no lo leerás, porque nadie que yo conozca lo ha hecho y ha conservado la cordura». Los ojos grises de Holmes brillaron brevemente a la luz de la lámpara. «Su confianza en mis limitaciones es reconfortante, señor Phipps. Pero volveremos a eso. Por ahora, ¿por qué arriesgó su libertad por estos papeles?». El marinero apretó los labios. Se removió en su silla.
Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Holmes lo observaba con una suavidad que, según yo, ocultaba una presión implacable. «Muy bien», dijo Holmes al fin. «Si no quiere hablar, debemos dejar que las circunstancias hablen por usted. Watson, tenga en cuenta que nuestro visitante entró por la puerta trasera, sin pestillo ni vigilancia. Se movió con la destreza de alguien acostumbrado al sigilo y buscó precisamente el panel detrás del armario. Por lo tanto, conocía este escondite, un conocimiento que solo unos pocos pueden poseer. Capitán, ¿quién aparte de usted conocía el diario de Mintzinto, bitácora de su hermano y su ocultación?» Rainsford negó lentamente con la cabeza. «Nadie. Edmund me habló de un rincón secreto la última vez que hablamos, pero desapareció antes de poder mostrarme dónde estaba. Registré la casa al entrar, pero no encontré el lugar, y estos 20 años me he mantenido en silencio». Holmes se volvió hacia la señorita Rainsford. «¿Y usted, señora?» Ella palideció. «No sabía nada de eso, señor Holmes». Holmes inclinó la cabeza, satisfecho. «Entonces el señor Phipps es el único que sabe esto. Un hecho ciertamente curioso. Sin embargo, no es nuestro único enigma. Este código…» Acercó las páginas a la lámpara, con la mirada entrecerrada. «Fíjese, Watson, cómo los caracteres están agrupados de 4 en 4, separados por un punto, y cómo cada quinto símbolo se repite a intervalos irregulares. Rasgos clásicos de un código de transposición, pero con un toque oriental. Con el tiempo cederá». Rainsford se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Y qué se esconde, por favor, en semejante código para que un marinero se arriesgue a robarlo?» La mirada de Jago se dirigió a los papeles y luego la apartó. Vi cómo se le contraía la garganta como si un miedo tácito la aferrara. La voz de Holmes se suavizó hasta convertirse en un silencio peligroso. «Quizás el señor Phipps pueda ilustrarnos, si no para nuestro beneficio, al menos para el de la policía. Scotland Yard no tomará a la ligera una intrusión a medianoche ni el robo de propiedad». El desafío del marinero flaqueó. Volvió a cambiar de postura, su mirada oscilando entre Holmes y el capitán. Finalmente, murmuró: «No es robo si el objeto no pertenece a nadie». Holmes arqueó una ceja. «Un punto interesante de derecho marítimo. Aún así, usted invadió la propiedad y se ocultó. ¿Por qué?» Jago apretó la mandíbula, pero sus siguientes palabras salieron precipitadas, como si una vez comenzadas no pudieran detenerse. «Porque esos papeles son la muerte, señor Holmes. Muerte para quien los tenga. Solo quería llevármelos de vuelta al mar donde pertenecen. Edmund Rainsford trajo una maldición del este y persigue a cualquiera que se entrometa en lo que encontró». La señorita Rainsford lanzó un grito débil. El puño del capitán golpeó el escritorio con un chasquido como el de un pistoletazo. «Superstición. Habla claro, hombre». Los ojos de Jago estaban desorbitados. La cicatriz de su mandíbula contrastaba marcadamente con su palidez. «Estuve con él, tu hermano, cuando robó el ídolo de jade del templo de la isla de Xiangtao. Los sacerdotes le advirtieron. Dijeron que el ídolo llevaba la sombra de la cerradura, que cualquiera que lo mirara a través de una cerradura o una rendija se llevaría la sombra a la muerte». Edmund rió, pero la noche siguiente una enfermedad lo atacó. Fiebre y delirios. Lo enterramos en el mar cuando sus ojos se volvieron negros como la brea. Juré que evitaría que el ídolo trajera más ruina. «Esos papeles», señaló la cifra con la cabeza, «dicen dónde se encuentra». El silencio que siguió fue roto solo por el crujido de la leña y el lejano gemido de la sirena de un barco en el río. Incluso yo, que siempre me he enorgullecido de mi mentalidad práctica, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Holmes miró fijamente al marinero, con expresión indescifrable. «Una narración fascinante», dijo al fin.
Pero me perdonará si le doy más importancia a las cifras que a las maldiciones. Oriente tiene sus leyendas, pero los hombres cargan con su propia sombra con más frecuencia que los espíritus. Su relato, sin embargo, tiene valor, pues revela el motivo. El capitán Rainsford resopló. Una maldición, sin duda. Edmund siempre fue un romántico. Si dejó un tesoro, tengo derecho a que esté a salvo. Holmes levantó un dedo en señal de advertencia. Tesoro o baratija, capitán. Se trata de algo que los hombres, y quizás las naciones, matarían por poseer. Señor Phipps, permanecerá aquí hasta la mañana. Scotland Yard decidirá sobre su libertad. Los hombros del marinero se desplomaron en hosca aceptación. Holmes se volvió hacia mí. Watson, agradecería su ayuda para asegurar a nuestro prisionero. El alguacil local bastará para vigilar. Debo dedicar lo que queda de la noche a estos símbolos. Era casi el amanecer cuando desperté de un breve e intranquilo sueño en el sofá del capitán y encontré a Holmes inclinado sobre los papeles. La luz de la lámpara resaltaba su perfil afilado. Sus ojos brillaban con ese peculiar fuego interior que siempre anunciaba la solución de un enigma. Watson, dijo en voz baja, lo tengo. Una simple sustitución, ingeniosamente disimulada con caracteres chinos. Escuche. Con la marea baja, cuando el dragón duerme, la llave está en la boca del león. Siguen unas coordenadas, latitud y longitud de un punto justo más allá de los muelles de Limehouse. Parpadeé para alejar los últimos restos de sueño. ¿La boca del león? Holmes sonrió levemente. Un punto de referencia local, sin duda. Quizás un mascarón de proa tallado o un almacén portuario conocido con ese nombre. Con la marea baja esta misma tarde la llave estará allí. La señorita Rainsford, que rondaba en silencio cerca, respiró hondo. ¿Entonces crees que el hermano de mi tío dejó algo escondido, este ídolo ahí? Los ojos de Holmes brillaron. Creo, señorita Rainsford, que estamos a punto de descubrir lo que el hermano de su tío valoraba más que la vida y lo que teme nuestro amigo el señor Phipps. Ya sea una maldición o simplemente la sombra de la avaricia humana, esta noche veremos la sombra en la cerradura proyectada en su verdadera luz. Afuera, la primera luz fría de la mañana comenzaba a rozar la niebla del río. El día que prometía revelación había amanecido. Capítulo 5. Marea baja en la boca del león. El frío de una tarde de marzo se cernía sobre Limehouse como un sudario húmedo. La niebla se colaba desde el río, adhiriéndose a los almacenes y enroscándose en las farolas torcidas, hasta que las farolas brillaban como tenues lunas amarillas. Al salir de la casa del capitán Rainsford, una hora antes del atardecer, sentí esa peculiar punzada de suspense que tan a menudo despertaban las investigaciones de Holmes, una mezcla de emoción y la inquietante certeza de que el peligro podría acechar tras la siguiente esquina. Holmes avanzaba con el paso enérgico y decidido de quien ya está concentrado en la siguiente jugada de una partida larga y compleja. El pálido resplandor del sol poniente apenas rozaba su perfil afilado. Sus ojos, grises y penetrantes, parecían atravesar la niebla como si fuera una simple gasa. Lo seguí de cerca, ajustándome el abrigo, mientras que detrás de nosotros venían la señorita Rainsford y su tío en un pequeño coche de alquiler, con el rugido de las ruedas amortiguado por la humedad de la noche. Las coordenadas apuntan aquí, dijo Holmes, consultando el trozo de papel cifrado que había traducido de madrugada. Y el acertijo habla de la boca del león. La marea está bajando. Pronto veremos si nuestro poeta marinero eligió sus imágenes con precisión. Holmes, ¿sospecha usted que se trata de un simple escondite o de algo más siniestro? Pregunté. Un escondite, sin duda, respondió sin detenerse. En cuanto a lo siniestro, eso está por verse. Un acertijo expresado en términos tan románticos suele estar diseñado para acelerar el pulso mientras oculta un hecho simple. Sin embargo,
La codicia y el miedo hacen a los hombres peligrosos. Recuerden la advertencia del señor Phipps. Muerte para quien los posea. Superstición o no, hay hombres que han matado por menos. Salimos a un amplio muelle donde el Támesis lamía con un murmullo sombrío la piedra viscosa. Faroles se mecían en las proas de los barcos amarrados, sus reflejos temblaban como serpientes doradas en el agua oscura. Al otro lado del río, las luces de la costa de Surrey parpadeaban entre la niebla, y en algún lugar río abajo, el lúgubre silbido de un vapor sonaba como un grito de otro mundo. Holmes se detuvo ante un enorme y desgastado almacén, cuya entrada estaba adornada con un mascarón de proa tallado. Un león curtido, con sus fauces de madera abiertas en un rugido perpetuo. El musgo y la mugre del río le salpicaban la melena, y la luz de la lámpara daba a sus ojos de cristal un brillo fantasmal. «La boca del león», murmuró Holmes con silenciosa satisfacción. Una pista singularmente literal. Nuestro Edmund Rainsford tenía gusto por lo dramático. El capitán Rainsford y su sobrina se unieron a nosotros. El cochero sujetaba los caballos a cierta distancia. El viejo marinero gruñó su aprobación ante el punto de referencia. Sí, esa es la boca del león. El antiguo almacén Frobisher. Ha estado desierto estos 10 años, aunque se dice que los contrabandistas lo frecuentan. Comerciaba té aquí de joven. Holmes se volvió hacia él con un destello de diversión. Su familia tiene una larga experiencia en el mundo del romance, capitán. Por favor, apártese mientras Watson y yo exploramos. No quiero exponer a la dama a las corrientes de aire y los peligros de un edificio en ruinas. La señorita Rainsford, sin embargo, dio un paso al frente con tranquila determinación. El hermano de mi tío nos ha involucrado a todos en este asunto, señor Holmes. No me dejaré esperando en la ignorancia. Holmes inclinó la cabeza en un breve reconocimiento. Muy bien, pero manténgase cerca y obedezca sin rechistar si hablo. Las grandes puertas del almacén estaban entreabiertas, con sus bisagras de hierro manchadas de óxido. Holmes las empujó con suavidad. Se abrieron con un crujido que resonó por todo el vasto interior. El aire estaba cargado de olor a alquitrán, madera húmeda y especias olvidadas hacía tiempo. Montones de cajas y fardos rotos se alzaban como centinelas sombríos a la luz de la linterna. Arriba, las vigas se perdían en la oscuridad, de la que caía alguna que otra gota de agua como el tic-tac de un reloj atrasado. Holmes levantó su linterna y su tenue luz atravesó la penumbra. «Observen», susurró, «la marca de la marea en la pared. Todavía está húmeda. El río ha retrocedido hace poco. Debemos buscar donde el reflujo deja sus secretos». Avanzamos con cautela por el suelo de piedra, nuestros pasos amortiguados por una alfombra de serrín húmedo. A intervalos, el aliento del río se filtraba por las grietas de las tablas, trayendo el frío del agua abierta. Confieso que el vasto vacío del lugar, con su silencio resonante y sus sombras cambiantes, me ponía los nervios de punta. Más de una vez me sobresalté con el crujido de una viga al asentarse o el repentino correteo de una rata. Fue la señorita Rainsford quien primero vio la pista. «Mira, ahí», susurró, señalando una cabeza de león de piedra tallada en la pared interior, cuya boca formaba una estrecha abertura como el chorro de una fuente. Un tenue destello metálico yacía en su interior. Holmes se arrodilló, con la linterna baja. En efecto, la mismísima boca del león. El gusto de nuestro Edmund por el simbolismo queda confirmado. De la abertura sacó una pequeña llave de latón, verde cardenillo, con su arco cincelado con un dibujo de dragones enroscados. La giró entre sus dedos, con los ojos iluminados por un triunfo silencioso. «La llave», dijo en voz baja. «¿Pero de qué cerradura?» Un sonido repentino, el roce de una bota sobre la piedra, nos sobresaltó a todos.
Desde las vigas en sombras se oyó un susurro de movimiento. Holmes se levantó rápidamente, su mirada recorriendo las oscuras alturas. «Watson», dijo en voz baja y tensa, «mantén la linterna firme». Obedecí, con el corazón acelerado. El silencio se prolongó, roto solo por el goteo del agua. Entonces, desde la penumbra, una voz gritó, una voz áspera y gutural que resonó en el espacio cavernoso. «Déjalo así o te unirás a Edmund Rainsford en las profundidades». Antes de que pudiera reaccionar, una figura cayó ágilmente de una viga, una forma oscura que aterrizó como un gato sobre el serrín. El resplandor de la linterna reveló a un hombre de complexión enjuta, vestido con un abrigo largo que relucía por la humedad del río. Su rostro estaba oculto por una bufanda negra, pero el destello de una pistola en su mano era inconfundible. «Aléjate de la chica», ladró. «La llave es mía». Holmes ni se inmutó ni levantó las manos. Su tono era tan sereno como si se dirigiera a un cliente en nuestro salón de Baker Street. «Su entrada dramática es en vano, señor. La llave no es algo por lo que se pueda matar. Sin embargo, lo que hay más allá bien podría ser su perdición». La pistola del hombre vaciló una fracción de segundo. En ese instante, Holmes se movió, veloz como un halcón al ataque. Con un movimiento de su bastón, arrebató el arma de la mano del intruso. La pistola resonó contra las piedras. El capitán Rainsford, con reflejos de marinero, agarró al tipo por detrás y le inmovilizó los brazos. El pañuelo se arrancó, revelando un rostro delgado con pómulos altos y ojos de un verde pálido sorprendente. Una cicatriz lívida le cruzaba la sien. La señorita Rainsford se quedó sin aliento. «Ese es el hombre que me siguió», gritó. Holmes observó al prisionero con una mirada fría y evaluadora. «En efecto, ha sido usted diligente, señor. Primero la persecución de la dama, luego el reconocimiento nocturno en casa del capitán, y ahora este intento melodramático. ¿Tendría la amabilidad de dar su nombre?» Los labios del desconocido se curvaron en una mueca de desprecio. «Los nombres importan poco cuando el río nos reclamará a todos». La voz de Holmes se endureció. «Entonces permítame darle una. En los muelles se le conoce como Rook Ellery, un contrabandista de poca monta de artefactos cantoneses y, si los rumores son ciertos, comerciante de mercancías ilegales». Los ojos del hombre brillaron, pero no dijo nada. Holmes continuó. «Ha buscado esta llave, creyendo que le permitirá descubrir el lugar donde descansa el ídolo de jade descrito en el código de Edmund Rainsford. Estoy en lo cierto». El silencio de Ellery fue respuesta suficiente. Holmes se volvió hacia el capitán. «Por favor, mantenga ya a nuestro amigo a salvo. Scotland Yard querrá interrogarlo. Su llegada confirma mi sospecha de que la leyenda de la sombra en el ojo de la cerradura se ha extendido rápidamente entre los comerciantes menos reputados del este». El capitán Rainsford apretó con evidente entusiasmo. «Sí, señor Holmes. No se me escapará». Holmes levantó la llave de latón una vez más, su pátina verde, brillando a la luz de la linterna. «El trabajo de esta noche nos ha acercado al corazón del enigma, Watson. Sin embargo, la llave no es más que un heraldo. La cerradura que abre y la verdad tras la leyenda permanecen ocultas. Mañana buscaremos la puerta que aguarda a esta llave perseguida por el dragón, y tal vez descubramos por qué los hombres susurran sobre una sombra que se asoma por cada cerradura que guarda». Afuera, la lenta retirada del río dejaba un frío silencio en el muelle. El león tallado sobre nosotros parecía sonreír con una mueca burlona mientras la niebla se espesaba, engullendo las luces de Limehouse y el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Capítulo 6. La casa de las dos linternas. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue y aguada, esa clase de amanecer incoloro que parece filtrarse en lugar de elevarse sobre la ciudad.
Una fina llovizna se aferraba a los cristales de las ventanas del comedor del capitán Rainsford mientras nos reuníamos allí para desayunar temprano. Los sucesos de la noche anterior, la llave de latón escondida, la repentina aparición del contrabandista y la susurrante amenaza de muerte en el río, nos pesaban en la mente. Ni siquiera el intenso aroma a café pudo desterrar por completo el recuerdo de esa voz que resonaba en la penumbra del almacén. Holmes, sin embargo, parecía tranquilo. Estaba sentado al final de la mesa, con la llave con la figura del dragón junto a su plato como un adorno. Había consumido, con una diligencia que me sorprendió, 2 huevos cocidos y una tostada, y ahora se dedicaba a la edición matutina de El Estándar. De vez en cuando sus ojos se detenían en la llave, y casi podía ver la maquinaria de su mente girando detrás de esos penetrantes ojos grises. La señorita Rainsford, pálida por la tensión de los últimos 2 días, rompió el silencio. «Señor Holmes, anoche habló de una puerta que espera esta llave. ¿Cree que está cerca del almacén de Boca del León?» Holmes dobló el periódico con deliberado cuidado. «No cerca, señorita Rainsford, sino más allá. Nuestro adversario eligió la Boca del León como un escondite conveniente para la llave, pero el verdadero destino está en otra parte. La clave dice, cuando el dragón duerme. Supongo que esa frase no se refiere solo al reflujo de la marea, sino a un lugar conocido por su asociación con el motivo del dragón». El capitán Rainsford soltó una risa áspera. «Si busca dragones en Limehouse, podría pasarse la vida entera, señor Holmes. Las tiendas chinas y las casas de té tienen dragones tallados en cada viga». «Precisamente», respondió Holmes. «Por eso la pista requiere una referencia más singular. Pasé la madrugada conversando con los registros de la autoridad portuaria y las notas de la Sociedad Misionera de Londres. Hay un establecimiento en las cercanías de Pennyfields, conocido coloquialmente como la Casa de las 2 Linternas, una antigua casa de té con una notoria historia como punto de encuentro de contrabandistas y, más recientemente, de quienes se dedicaban al comercio clandestino de artefactos de Oriente. Su letrero muestra la imagen de 2 faroles escarlata flanqueando un dragón verde. Creo que allí nos espera nuestra esclusa». Jago Phipps, que permanecía bajo la vigilancia del capitán y la mirada ocasional del agente de Scotland Yard, emitió un gruñido bajo. «Si valoran sus vidas, se irán de ese lugar. Hay hombres en Limehouse que preferirían degollar a alguien antes que dejar que ese ídolo vea la luz». Holmes lo miró con frialdad. «Tomo nota de su preocupación, señor Phipps. Pero hace tiempo que aprendí que las sombras más peligrosas son las que proyectan los hombres, no los fantasmas». Partimos a media mañana, mientras la niebla del río se disipaba en un cielo pálido. Holmes caminaba delante, con el abrigo abotonado hasta arriba y la llave de latón bien guardada en el bolsillo. La señorita Rainsford y su tío nos seguían de cerca. El capitán echaba una mirada cautelosa a cada callejón, mientras yo seguía el paso a Holmes. Las calles de Limehouse bullían con la mezcla de aromas a especias y humo de carbón. Los comerciantes chinos se apiñaban en las puertas de sus tiendas, con rostros inescrutables. Marineros de todos los rincones del mundo se codeaban con vendedores ambulantes y buscadores de tesoros. Era un distrito donde Oriente y Occidente se encontraban en una tregua inestable. La Casa de las 2 Linternas se alzaba al final de un estrecho callejón, cuyos adoquines aún brillaban por la lluvia nocturna. El letrero sobre la puerta mostraba la imagen descolorida que Holmes había descrito. 2 linternas carmesí flanqueando un dragón verde enroscado, cuyos ojos, aunque apagados por años de intemperie, parecían brillar con una luz siniestra. El edificio en sí era de madera oscurecida, con las ventanas protegidas con cortinas para protegerlas de miradas indiscretas. Holmes golpeó suavemente la puerta. Al cabo de un momento, la abrió un señor chino de aspecto arrugado,
con una chaqueta de seda negra y una barba rala que le caía como la borla de un farol. Nos observó en silencio. Holmes sacó una tarjeta de visita y se la entregó con una leve reverencia. «Señor Sherlock Holmes», dijo, «buscamos cierto artefacto que dejó aquí hace unos 20 años un marinero llamado Edmund Rainsford. Creemos que está bajo llave». La mirada del anciano se dirigió al capitán y luego a la señorita Rainsford. Intercambió unas palabras en cantonés con alguien dentro y se hizo a un lado. Entramos en un salón oscuro, perfumado con incienso y hojas de té. Faroles rojos colgaban de las vigas, proyectando una suave luz sobre biombos tallados y mesas bajas. El aire estaba cargado con el tenue tintineo de las campanillas de viento. Nuestro anfitrión nos condujo a una pequeña habitación en la parte trasera, donde una anciana estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín. Llevaba el cabello recogido con un broche de plata y sus ojos, aunque nublados por la edad, reflejaban una calma penetrante. Inclinó la cabeza al entrar. Holmes hizo una leve reverencia. «Señora, venimos en busca de una reliquia, un ídolo de jade, que Edmund Rainsford dejó al cuidado de esta casa». La mujer nos observó un buen rato antes de hablar en un inglés preciso. «El capitán extranjero que desafió el templo de Siang Tao». «Sí. Trajo la sombra del dragón. La mantuvimos alejada de los ojos de los hombres». El capitán Rainsford se puso rígido. «¿Mi hermano dejó algo aquí?» La anciana inclinó la cabeza. Temía la maldición, aunque se burlaba de ella. Le dio la llave a un amigo marinero y le prometió que, cuando el dragón durmiera, cuando la marea estuviera más baja, alguien que llevara su nombre podría encontrar la llave. Dijo que la sombra algún día regresaría. Los ojos de Holmes brillaron. «Tenemos la llave. Ha llegado el momento». La mujer se levantó con sorprendente gracia y nos indicó que la siguiéramos. Nos condujo por un estrecho pasillo hasta una pesada puerta lacada en negro. En su superficie había pintados 2 dragones verdes enroscados alrededor de una única cerradura. Los herrajes de latón estaban deslustrados, pero en buen estado. Holmes sacó la llave con la forma del dragón y la insertó. Giró con una suavidad que desmentía los años. La puerta se abrió con un leve suspiro. En su interior se encontraba una pequeña cámara iluminada por una única claraboya, a través de la cual la grisácea luz del día caía como una bendición. En el centro se alzaba un pedestal bajo de ébano tallado, y sobre él descansaba un ídolo de jade no mayor que la cabeza de un niño. Su superficie, pulida hasta un suave brillo, representaba un dragón agazapado cuyos ojos de oro incrustado parecían observarnos con viva malicia. Alrededor de su base, una fina capa de incienso en polvo se extendía como nieve verde. La señorita Rainsford jadeó, e incluso el capitán respiró hondo. Jago Phipps, aunque vigilado por el agente, murmuró una oración ronca. Holmes dio un paso adelante, con la mirada fija en el ídolo. «La sombra en el ojo de la cerradura», murmuró. «Así que este es el origen de nuestras leyendas y nuestros merodeadores nocturnos. Una hermosa obra de arte, y un objeto conveniente para una docena de tipos de avaricia». Mientras hablaba, una repentina corriente de aire removió el incienso, enviando una voluta de humo hacia la cerradura de la puerta que había detrás de nosotros. Por un instante, bajo esa luz humeante, los ojos dorados del dragón de jade parecieron brillar con un fuego cómplice. La señorita Rainsford me agarró del brazo. Holmes se volvió hacia la anciana. «Señora, ha conservado esta reliquia durante 2 décadas. El hermano de mi cliente habló de su origen o de su maldición». La voz de la mujer era grave. «Los sacerdotes de Xian Tao dijeron: quien robe la sombra del dragón la verá por cada cerradura hasta la muerte. El ojo que la mire será lo último que verá». El capitán Rainsford soltó un gruñido desdeñoso. «Tonterías supersticiosas.
La mirada de Holmes, sin embargo, era pensativa. Metió la mano en el bolsillo y sacó su lupa, estudiando el ídolo con minucioso cuidado. «Tonterías, quizá», dijo en voz baja. «Pero la mente humana se deja atormentar fácilmente, y los hombres matarían por menos que una leyenda. Sospecho que este dragón ya ha proyectado sombras más largas de las que aún podemos medir». La llovizna había comenzado de nuevo afuera, repiqueteando suavemente sobre la claraboya. En el silencio de aquella extraña cámara, el aroma a incienso se hizo más intenso, y sentí, a pesar de mi razón, un escalofrío de inquietud, como si el dragón de ojos dorados observara no solo la habitación, sino también los pensamientos secretos de cada alma que la habitaba. Tú. Capítulo 7. El presagio de medianoche. La tarde cayó sobre Londres con un silencio que parecía aprisionar la ciudad. Tras nuestra extraña visita a la casa de las dos linternas, regresamos a la residencia del capitán Rainsford con un estado de intranquilo reflexiones. La llovizna persistía, velando las farolas de gas con halos vacilantes y convirtiendo las estrechas calles de Limehouse en un laberinto de reflejos borrosos. Confieso que, aunque me había enfrentado a peligros de diversas formas, el ídolo de ojos dorados que habíamos dejado atrás pesaba en mis pensamientos con una pesadez desproporcionada a su tamaño. Había en su silenciosa mirada algo que aceleraba el pulso y congelaba la mente. Holmes, por su parte, mantenía una compostura vivaz y casi despreocupada. Al entrar en el estudio del capitán, se quitó el abrigo con una rápida sacudida y dejó la llave con la figura del dragón sobre la repisa de la chimenea, como si no fuera más que una baratija de la caja de juguetes de un niño. Sin embargo, yo que lo conocía bien, detecté en la tensión de su boca esa tensión interior que indicaba la agudización de su intelecto. La señorita Rainsford, aún pálida por el encuentro, se volvió hacia Holmes con silenciosa urgencia. «Señor Holmes», vio cómo los ojos del ídolo parecían brillar cuando el incienso ascendía. «¿No cree que hay algún poder en él?» Holmes soltó una breve carcajada, aunque con cierta amabilidad. «¿Poder, señorita Rainsford?» «Sin duda. El poder de la sugestión, del arte, de la capacidad de la mente humana para tejer misterio donde solo hay artesanía. No niego el efecto, simplemente lo atribuyo a causas mortales. Las incrustaciones de oro captan la luz más tenue, y el humo del incienso puede dar la ilusión de movimiento. Los sacerdotes de Xiang Tao no ignoraban el teatro de los sentidos. El capitán Rainsford, que nos había seguido con paso firme, asintió con un bufido. Una ingeniosa exhibición pagana, nada más». Los ojos grises de Holmes brillaron divertidos. «Es una lástima, capitán, que tantos hombres hayan estado dispuestos a matar por un simple espectáculo». Ante esto, llegó Phipps, todavía bajo vigilancia y con el ceño fruncido desde su asiento junto a la ventana. Murmuró algo inaudible. Holmes se volvió hacia él con repentina precisión. «Usted, señor Phipps, ha visto más de la historia de este ídolo que nadie aquí. Dígame, ¿por qué hombres de su profesión, curtidos en los peligros del mar y del hombre, hablan de ello en susurros?» El marinero se removió inquieto. «Porque quienes lo buscaban han muerto», dijo al fin. «3 tripulantes de Edmund Rainsford. La fiebre se llevó a uno, un cuchillo a otro, y el último...» Se interrumpió con la mirada ensombrecida. «Se cayó por la borda frente a la costa de Java. Dicen que vio una sombra en cada ojo de la cerradura antes de ahogarse». La señorita Rainsford dejó escapar un grito ahogado. El capitán frunció el ceño con irritación, pero Holmes se limitó a reclinarse en su silla, con los dedos entrelazados rozándose ligeramente bajo la barbilla. «Una maldición muy eficaz», dijo secamente, «una que utiliza la fiebre, el asesinato y el accidente con igual facilidad.
Y sin embargo, usted mismo, señor Phipps, ha sobrevivido. El marinero tensó la mandíbula. Me mantengo alejado de él, murmuró. Juré devolverlo donde nadie lo encontrara. Holmes lo miró con una media sonrisa. Y, sin embargo, aquí está, atraído una vez más al corazón mismo de su leyenda. Ese es el verdadero poder de un objeto así, la compulsión que ejerce sobre los deseos y los temores de los hombres por igual. El capitán, impaciente con semejante charla, se levantó y se dirigió al armario que nos había atraído a este misterio. Bueno, con maldición o sin ella, tengo esta llave y pienso conservarla. El legado de Edmund pertenece a su familia. Nos encargaremos de que el ídolo quede a salvo en el Museo Británico, donde su chela sombra no perturbe a nadie. La mirada de Holmes siguió los movimientos del capitán con un destello de interés. Una sabia decisión, capitán. Pero la sombra que nos acecha no es de origen sobrenatural. Es la sombra de hombres que codician lo que su hermano robó. El contrabandista Ellery es prueba suficiente de ello, y apuesto a que no está solo. En ese preciso instante se oyó un fuerte golpe en la puerta principal, seguido del paso apresurado de la señora Hudson y el murmullo de voces en el pasillo. Holmes entrecerró los ojos, se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta del estudio. Un momento después entró la señora Hudson, pálida. «Un mensaje para el señor Holmes», dijo entregándole un sobre. Lo trajo un chico que se escapó antes de que pudiera preguntarle su nombre. Holmes rompió el sello y examinó el contenido. Arqueó las cejas y me entregó el papel. La nota estaba escrita a toda prisa. Al que tiene la llave del dragón. La sombra viene a medianoche. Cuidado con el ojo que observa. Levanté la vista alarmado. Holmes, ¿qué significa esto? Sonrió levemente. Exactamente lo que dice mi querido Watson. Nos han prometido una visita a medianoche. Alguien pretende asustarnos o actuar. El capitán Rainsford dio un puñetazo en el escritorio. Que vengan. Tendré mi revólver listo. Holmes negó con la cabeza. La fuerza bruta no servirá. El autor de esta nota no es un vulgar ladrón. Él o ella comprende el teatro del miedo. Debemos afrontar el drama con drama. Esta noche estaremos listos. Las horas siguientes fueron un lento tormento de anticipación. Holmes dirigía cada detalle de nuestros preparativos con serena autoridad. Las lámparas estaban dispuestas para proyectar sombras engañosas. Las cortinas estaban corridas, dejando solo un estrecho espacio por el que se filtraba la luz de la luna. Holmes se apostó tras las pesadas cortinas cerca de la ventana, mientras yo, revólver en mano, me agazapé cerca del armario. El capitán montaba guardia cerca de la puerta, con su arma cargada, y la señorita Rainsford, a pesar de nuestras protestas, insistió en quedarse, con los ojos brillantes de una mezcla de temor y desafío. La casa quedó en silencio, salvo por el tic-tac del cronómetro y el ocasional crujido de las vigas del río en el exterior. Pasaron las 11. Los minutos se arrastraban. La medianoche se acercaba con la lenta e inevitable marea. Entonces se oyó un leve roce en la ventana, tan suave que al principio pensé que era la rama de un árbol invisible. Los ojos de Holmes brillaron en la penumbra. Levantó el dedo en señal de advertencia. Siguió otro sonido. El crujido de la puerta trasera, el susurro de pasos sobre las piedras mojadas del sendero del jardín. Una sombra se movió a través del rayo de luna sobre la cortina. Una sombra alta y delgada que se detuvo y luego avanzó hacia la puerta del estudio. Sentí un vuelco en el pecho. De repente, la cerradura del armario, la misma cerradura que había iniciado nuestro misterio, brilló con una luz tenue, como si una linterna oculta la atravesara. Por un instante, creí ver un ojo que me devolvía la mirada, un ojo frío y sin pestañear, que no parecía de carne y hueso, sino de algún otro reino más oscuro.
La señorita Rainsford ahogó un grito. El capitán maldijo en voz baja. Holmes, sin embargo, se movió como un rayo. Apartó la cortina y cruzó la habitación de un solo paso, con la mano rápidamente dirigida al pestillo de la puerta. Se abrió de golpe antes de que pudiera tocarlo. Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, apagando una de las lámparas. En la penumbra se alzaba una figura encapuchada y con capa. La luz de la luna reflejaba el destello del metal en su mano. «¡Suéltalo!», ordenó Holmes con una voz que sonaba como el chasquido de un látigo. La figura dudó. Luego, con un movimiento rápido, arrojó algo hacia el armario. Una fina columna de humo siseó. La habitación se llenó del acre olor a pólvora quemada. El intruso encapuchado regresó corriendo al pasillo. «¡Watson! ¡A por él!», gritó Holmes. Salté hacia adelante, con el revólver desenfundado, pero el humo me picaba en los ojos y me obstruía los pulmones. Para cuando llegué al pasillo, la figura se había desvanecido en la noche. Holmes ya estaba en el gabinete, con la lupa en la mano. El humo ascendía en volutas desde un pequeño dispositivo alojado en la cerradura, un diminuto cilindro metálico que aún brillaba en la punta. «Un truco ingenioso», murmuró Holmes. «Un polvo que produce un humo cegador, y quizás un destello de luz que imita el brillo de un ojo sobrenatural. Nuestro presagio de medianoche no es más que el artificio de una mano astuta». La señorita Rainsford se aferró al respaldo de una silla, pálida. «¿Pero quién se atrevería?». Holmes se enderezó con la expresión endurecida. «La misma mano que escribió la advertencia y buscó la clave. Una mente decidida a intimidarnos para que nos rindamos. Esto no fue un acto casual, Watson. Es un desafío. Nuestro adversario ha demostrado tanto ingenio como audacia. Y pienso responder de la misma manera». Las últimas volutas de humo se elevaban hacia el techo, mezclándose con la luz de la luna. La casa volvió a quedar en silencio, pero en ese silencio sentí el peso de un conflicto invisible, un duelo de ingenio que apenas comenzaba. Capítulo 8. Holmes tiende la trampa. La mañana después de nuestra inoportuna visita de medianoche, Baker Street se encontró bañada por un sol pálido y frío que simulaba el tumulto de la noche anterior. Habíamos regresado a Londres antes del amanecer. El capitán Rainsford y su sobrina se habían instalado temporalmente en un hotel cercano por insistencia de Holmes, mientras que Jago Phipps permanecía bajo la custodia del alguacil local. El contrabandista Ellery, nuestro anterior cautivo, ya había sido entregado a Scotland Yard, aunque Holmes sospechaba que ambos hombres eran solo piezas menores en un juego mucho más complejo. Holmes me recibió con una taza de café solo y el aire de un hombre para quien el insomnio era solo un detalle. Había pasado la mayor parte de la madrugada en su sillón, con el humo de su pipa enroscándose a su alrededor como la niebla de un campo de batalla interior. Su violín yacía en silencio sobre la mesa, pero sabía por experiencia que las melodías sonaban en su mente mientras armaba el patrón de la caja. Observó Watson, comenzó sin preámbulos, la composición precisa de la visita de anoche. Un dispositivo mecánico insertado en el ojo de la cerradura, cargado con pólvora para crear destellos y humo. Un truco de magia, con la intención de parecer sobrenatural a los no iniciados. «En efecto», respondí, sentándome frente a él. «Pero el propósito, ¿solo asustarnos? ¿O enmascarar algún plan más siniestro?» Los ojos grises de Holmes brillaron. «Ambas cosas». Nuestro oponente intentó inquietarnos y, quizás, recuperar la llave de bronce en medio de la confusión. Su fracaso sugiere prisa o una comprensión incompleta de nuestros propios preparativos. Pero la audacia del intento nos dice algo más. La red se está cerrando. Quien codicia el ídolo de jade cree que la hora de su captura está cerca. Bebí un sorbo de café.
reflexionando sobre la extraña confluencia de personajes ahora enredados en este drama. El temeroso marinero Diego Phipps, el contrabandista Ellery con sus pálidos ojos verdes, la mano invisible que había enviado la advertencia de medianoche y luego atacó entre humo y sombras. «¿Sospechas?», aventuré, «que aún no hemos encontrado al verdadero cerebro». Holmes sonrió levemente. «Mi querido amigo, solo hemos vislumbrado los peones. El rey sigue en libertad. Considere la evidencia, una clave oculta durante 20 años, una leyenda calculada para inspirar tanto miedo como fascinación, y una serie de jugadores, cada uno lo suficientemente desesperado como para arriesgarse a la horca. Esto no es una simple disputa de marineros. Hay una mente en acción, una que ha descifrado el enigma de Edmund Rainsford y busca al ídolo con un propósito que aún desconocemos». Se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro, tamborileando con los largos dedos de una mano sobre su barbilla. Para atraer esa mente al descubierto, debemos proporcionar un cebo irresistible. Nuestro adversario cree que poseemos tanto el secreto del ídolo como la clave. Apareceremos para entregárselos, en circunstancias que elijamos. No pude evitar una mirada cautelosa. «Holmes, hablas de tender una trampa, pero siempre has advertido que un oponente acorralado puede resultar peligroso». «Así es», dijo con una sonrisa irónica. «Por eso elegiremos el campo y la hora. Ya le he pedido al inspector Lestrade que destine hombres discretos cerca del hotel del capitán Rainsford. Esta noche haremos correr el rumor, a través de algunos conocidos míos muy amables del submundo de Limehouse, de que el ídolo será trasladado al Museo Británico a medianoche. Si nuestra presa es realmente la mente calculadora que sospecho, le resultará intolerable tal perspectiva». «¿Y dónde estaremos?», pregunté. «En el estudio del capitán», respondió Holmes. «Donde empezó el juego. El ídolo no estará en el museo, claro, sino bajo nuestra custodia. Esperaremos a quien no pueda resistir un último intento». Hizo una pausa. Sus penetrantes ojos se encontraron con los míos. «Debe estar preparado, Watson. Nuestro adversario ha mostrado 2 veces su disposición a amenazar la vida. Podría volver a hacerlo». Le aseguré mi disposición, aunque confieso que una ligera inquietud me invadió. Las trampas de Holmes eran tan elegantes como sus deducciones, pero a menudo nos ponían en las mismas fauces del peligro. Esa noche nos encontramos de nuevo en casa del capitán Rainsford. La niebla que llegaba del río era espesa como lana sin hilar, y las lámparas ardían en tenues esferas que parecían suspendidas en la oscuridad. Dentro del estudio, el aire estaba cargado de expectación. Holmes había dispuesto la habitación con la precisión de un director de escena. El ídolo de Haydée, ahora envuelto en un paño de seda, reposaba sobre el escritorio. La llave con la figura del dragón yacía visiblemente junto a él. Las lámparas tenían pantallas que proyectaban sombras largas y engañosas. Una estrecha rendija en la cortina permitía ver el sendero del jardín, donde los hombres del Lestrade, ocultos en la penumbra, vigilaban en silencio. La señorita Rainsford estaba de pie junto a su tío, pálida pero resuelta. El propio capitán, aunque aparentemente tranquilo, agarraba la culata de su revólver con la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado al peligro. Holmes recorría la habitación con paso mesurado, comprobando cada lámpara y pestillo de la ventana, como si estuviera ensayando una obra cuyo clímax no debía dejarse al azar. «Permanecerán tras la cortina cuando suene la hora», nos indicó. «Watson, su revólver listo pero invisible. Capitán, usted vigilará la puerta interior. Señorita Rainsford, debo insistir en que permanezca a mi lado. Su presencia, aunque ofenda mi caballerosidad, puede ser la chispa que atraiga a nuestro oponente a la luz pública». Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. Afuera,
El apagado tañido de un reloj lejano marcaba el paso de cada cuarto de hora. La casa parecía contener la respiración. Incluso el murmullo del río se acallaba. Por fin se acercó la medianoche. Un leve crujido llegó del jardín, el leve movimiento de las hojas húmedas. Y luego un único y deliberado golpe sonó en la puerta trasera. Holmes entrecerró los ojos. Levantó una mano para pedir silencio. Se oyó otro golpe, más suave que el primero. Holmes cruzó la habitación con el paso rápido y silencioso de un gato y abrió la puerta de golpe. La figura que cruzó el umbral estaba envuelta en la misma niebla. Una figura alta con la capucha baja. Por un instante todo fue silencio, salvo el lento goteo del agua del alero. Entonces me quité la capucha y, a la tenue luz de la lámpara, vi un rostro que conocía, aunque hasta ese momento no lo había adivinado. Fue Jacob Phipps. Sin embargo, el marinero que habíamos dejado bajo vigilancia tenía ahora una expresión muy distinta del miedo hosco del día anterior. Sus ojos ardían con una luz extraña y febril, y en la mano sostenía, no un arma, sino una hoja de pergamino doblada. «Señor Holmes», dijo con voz baja y ronca, «disculpe el engaño. Me escabullí del alguacil porque he descubierto algo que ninguno de ustedes sabe todavía. Hay más en juego que el ídolo o la llave. La sombra que acecha la cerradura no es una mera leyenda. Esta noche se cobrará otra vida si no actuamos». El capitán Rainsford maldijo en voz baja. «Por Dios, Phipps, ¿qué diablura es esta?» Pero Holmes no se movió, salvo que su mirada, penetrante y escrutadora, se fijó en el rostro del marinero como un halcón fija su presa. «Continúe, por favor», dijo en voz baja. «Ha arriesgado mucho para traer este mensaje. Cuéntenos por qué». Phipps recorrió la habitación con la mirada, mientras el pergamino le temblaba en la mano. «Hay un nombre», susurró. «Uno que no has oído. El verdadero maestro de este juego, el que envió a Ellery y el que acecha esta casa. Se hace llamar». Las palabras del marinero se vieron interrumpidas por el repentino estruendo de cristales rotos. Un ladrillo, lanzado desde el jardín, golpeó la ventana del estudio con una fuerza que hizo volar los fragmentos. En ese mismo instante, las lámparas se apagaron al tiempo que una ráfaga de viento gélido azotaba la habitación. Una vela se encendió y se apagó, hundiéndonos en una penumbra vacilante. Desde el jardín se escuchó un grito de advertencia de los hombres del Lestrade, seguido por la rápida retirada de pasos que se perdían en la niebla. Holmes saltó hacia la ventana rota, escudriñando la oscuridad con la mirada. «Se ha ido», murmuró con voz tensa, «pero no por mucho tiempo». Se volvió hacia Phipps, cuyo rostro palideció mortalmente. El pergamino se le había resbalado de las manos y había aterrizado sobre la alfombra. Holmes se agachó para recogerlo. Sus ojos recorrieron rápidamente la única línea escrita y por un instante su rostro se endureció con una expresión que rara vez había visto. Furia fría. «¿Qué es?», pregunté. Holmes me pasó la hoja. En ella, garabateadas con letra clara e inconfundible, estaban las siguientes palabras. «La sombra ha entrado en la casa. Uno de ustedes no verá el amanecer». La luz de las velas nos iluminó el rostro, y en ese brillo inquietante sentí todo el peso de la advertencia. En algún lugar de la oscuridad, el cerebro invisible de este asunto había vuelto a atacar, esta vez no solo con trucos de humo ni amenazas susurradas, sino con la promesa de muerte antes del amanecer. Capítulo 9. El tercer hombre revelado. El viento silbaba tristemente a través de la ventana rota mientras las palabras del pergamino parecían flotar como un miasma en el aire frío. La sombra os ha entrado en la casa. Uno de ustedes no verá el amanecer. Incluso el veterano capitán Rainsford palideció, y sus rasgos curtidos por el tiempo se tensaron con una alarma involuntaria.
La señorita Rainsford se aferró al respaldo de una silla, con los nudillos blancos como el marfil. Por mi parte, sentí la fría mano del miedo, y, sin embargo, una inquietud aún mayor provenía de la clara conciencia de que la mirada de Holmes, firme sin pestañear, ya estaba diseccionando la situación con la precisión de un cirujano. Holmes rompió el silencio con su característica calma. Por favor, cierre las cortinas, Watson. No le daremos a nuestro adversario más blancos para sus ladrillos. Los hombres del Lestrade doblarán la guardia afuera. Obedecí, corriendo las pesadas cortinas sobre el cristal dentado. Holmes, mientras tanto, se volvió hacia Yago Phipps, que permanecía pálido y tembloroso, pero resuelto. La corriente de aire de la ventana le había levantado algunos rizos húmedos de la frente. «Usted empezó a hablar, señor Phipps», dijo Holmes en voz baja. «¿Nombró a alguien que se hace llamar?» Phipps tragó saliva con la voz ronca. «Lo llaman el mandarín Nady, conoce su verdadero nombre. Trafica con reliquias robadas de templos y tumbas, y también con opio, cuando le beneficia. Estuvo con nosotros hace años cuando llegamos a Siantao. Disfrazado de comerciante, siguió a Edmund Rainsford al templo. Es él quien ahora quiere el ídolo de Hade, y matará por conseguirlo». El capitán Rainsford soltó un gruñido bajo. «Por todos los cielos. ¿El villano estaba allí cuando murió mi hermano?» Phipps asintió. «Creía que se había ido hace tiempo. Pero anoche, después de que tus hombres se llevaran a Elegy, recibí una nota del alguacil. Una nota que no me atreví a ignorar. Decía que el mandarín había vuelto a caminar y que la sombra del dragón no descansaría hasta que el ídolo fuera suyo». Holmes lo observó con gran interés. Un experto criminal que usa supersticiones antiguas para ocultar una codicia muy moderna. Extraordinario. Su voz se convirtió en un suave susurro. «Y peligroso». El reloj sobre la repisa dio la 1, y el eco, bajo y triste, resonó por la casa. Lestrade entró con paso rápido, con el abrigo reluciente por la niebla. «No encontramos nada en el jardín, señor Holmes», informó. «Un rastro de huellas en el barro conduce al sendero y luego desaparece. Quienquiera que haya tirado ese ladrillo sabía dónde escapar». Holmes inclinó la cabeza. «Como esperaba, inspector. Nuestro adversario conoce estos callejones tan bien como usted los pasillos de Scotland Yard. Sin embargo, ha demostrado su valía con este acto. Cree que el miedo es su aliado. Debemos negarle esa arma». Lestrade asintió con tristeza. «Entonces, ¿cuál es tu plan?» Los ojos grises de Holmes brillaron. «Nuestro oponente ya ha entrado en la casa, o eso dice su nota. Muy bien, que crea que esperamos como ovejas asustadas. En cambio, nos convertiremos en cazadores. Watson, traiga la linterna. Capitán, debo pedirle que usted y su sobrina permanezcan juntos. Lestrade, registraremos cada rincón de esta casa, desde el sótano hasta el ático, antes de que pase una hora». La búsqueda comenzó en el sótano, una madriguera baja y húmeda que olía a polvo de carbón y agua de río. Holmes se movía con una linterna en una mano y su lente en la otra, escudriñando cada viga y rincón en Simon o es sombra. No encontramos nada más que el tenue brillo de los barriles y el correteo de una rata. Subimos habitación por habitación, con los hombres del Lestrade apostados en cada puerta. Nada. Fue en el estrecho pasillo del segundo piso donde Holmes se detuvo de repente, levantando la mano para pedir silencio. La casa estaba en completo silencio, pero su agudo oído había captado algún susurro de movimiento. «Observen», murmuró con la mirada fija en el rodapié, donde se había levantado una tenue capa de polvo. «Alguien pasó por aquí en una hora». Fíjense en la mancha de hollín en la pared, reciente y pegada al suelo. Lo vi entonces, una mancha negra no más grande que una moneda. «¿Ratas?», se aventuró a decir Lestrade. Holmes negó con la cabeza. «Una rata no roza el hollín al pasar». «No, inspector, esta es la señal de un hombre que buscaba ocultarse».
Y allí señaló una pequeña puerta al final del pasillo, apenas más que un panel empotrado en la pared. Es donde se esconde. Lestrade sacó su revólver. Yo hice lo mismo. Holmes dio un paso adelante y con un movimiento rápido abrió el panel de par en par. El estrecho armario del interior estaba vacío, a primera vista. Entonces vi, agazapada tras una pila de sábanas viejas, una pequeña figura, inmóvil salvo por el brillo de sus ojos a la luz de la linterna. ¡Fuera!, ladró Lestrade. Lentamente, un niño de unos 12 años emergió, con la ropa hecha jirones y el rostro pálido bajo una mancha de hollín. En sus manos apretaba un pequeño silbato de latón. Holmes se inclinó a su altura, con voz suave pero firme. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Tom», respondió vacilante. «Tommy Hatch». Holmes lo observó con atención. «¿Quién te envió aquí, Tommy?» El chico se mordió el labio. «Un hombre alto, con una bufanda sobre la cara. Me dio un chelín para colarme por detrás y volar esto si oía gritar a la señora». La señorita Rainsford lanzó un suave grito. La mandíbula del capitán se tensó. «¿Y le dijo su nombre?», preguntó Holmes. El chico negó con la cabeza. Se hacía llamar el Mandarín. Holmes intercambió una mirada con Lestrade. «Así que la red se estrecha», murmuró. «Nuestro adversario usa incluso a los niños como ojos y oídos». Lestrade tomó al chico con suavidad por el hombro. «Vendrás conmigo, muchacho. Nos aseguraremos de que estés sano y salvo y de que tu chelín sea justo». Holmes se volvió hacia nosotros con expresión seria. «Esto demuestra que el Mandarín sí estaba a nuestro alcance esta noche, pero prefiere jugar a más largo plazo». La advertencia no era mera bravuconería. Ya está entre nosotros, si no físicamente, sí con influencia. Convertiría hasta un niño en la sombra del ojo de la cerradura. Eran casi las 2, cuando nos reunimos de nuevo en el estudio. La ventana rota estaba tapiada, pero el frío de la noche persistía. Holmes estaba de pie junto a la chimenea. El destello del fuego iluminaba sus rasgos afilados. «Nuestro enemigo», dijo en voz baja, «ha demostrado 3 cualidades: paciencia, astucia y gusto por el teatro. Atacará de nuevo y cuando lo haga será para apoderarse del ídolo. Esta noche puso a prueba nuestras defensas y midió nuestra determinación». El capitán Rainsford golpeó la repisa de la chimenea con el puño. «¡Que venga y se condene!». Holmes negó lentamente con la cabeza. «No vendrá a la fuerza. Vendrá cuando estemos tranquilos, cuando creamos que el peligro ha pasado. Debemos estar preparados para cerrar la red, pero también debemos tentarlo para que se rebele». Miró del capitán a la señorita Rainsford y finalmente a mí. Sus ojos brillaban con ese fuego frío que había aprendido a reconocer como el heraldo de sus planes más audaces. «Mañana», dijo, «tendré una trampa que el Mandarín no podrá resistir. Pero sepan esto, amigos míos, antes del amanecer de otra noche, la verdadera sombra en la cerradura se presentará ante nosotros y el duelo de ingenios terminará, para bien o para mal». Las llamas crecieron en la chimenea como para acentuar sus palabras. Afuera, la niebla del río se espesaba, engullendo los débiles gritos de la ciudad dormida, mientras dentro de la casa del capitán esperábamos, con los nervios en tensión, el último movimiento de un juego en el que la vida o la muerte estaban en juego. Capítulo 10. Holmes cierra el círculo. Un amanecer plomizo presionaba los cristales del estudio del capitán Rainsford, tiñendo la escarcha de un gris apagado. Habíamos dormido poco. De hecho, Holmes no había pegado los ojos. Ahora estaba sentado en su postura habitual, con las piernas estiradas hacia la chimenea, los dedos entrelazados y la mirada fija en las brasas moribundas, como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez sobre el que se jugarían las últimas jugadas del Mandarín. La señorita Rainsford
Pálida pero serena, sirvió café con la calma de quien ha superado el miedo común. El capitán, a pesar de toda su resistencia de marinero, paseaba por la alfombra como un león enjaulado, sus pesadas botas marcando el ritmo de su impaciencia. Holmes rompió el silencio por fin. «Me perdonarán», dijo, «si hablo ahora con una franqueza acorde con la gravedad de nuestra situación. El mandarín ha declarado su intención y ha demostrado su alcance. Tiene ojos y oídos donde menos los esperamos, niños en la calle, quizás hombres dentro de la misma policía que nos protege. Esperar su siguiente golpe es invitar al desastre. Debemos atraerlo por el terreno que elijamos». Lestrade, que había llegado al amanecer y ahora estaba cerca de la puerta con el cuaderno en la mano, asintió brevemente. «¿Y cómo, señor Holmes, se propone atraer a un hombre que se esconde en la niebla como un fantasma?» Holmes se levantó, recortando su esbelta figura con